Sin más preámbulo, recibamos al maestro Francisco Cepeda Astorga con la conferencia de equinoterapia. Bien, muy buenos días. Vamos a iniciar con esta charla. Es muy interesante el hecho de poder compartir la experiencia en cuanto a esta terapia, que es de nueva creación en nuestro país. Les estoy hablando a lo mejor de 60, 70 años. Sin embargo, en otros países como Europa y Estados Unidos ha estado ya reconocida, y ya lo que es la norma oficial de salubridad en otros países ya la reconocen. Aquí en nuestro país, bueno, se está trabajando el proceso de investigación y dar el sustento científico que nos permita que nuestra terapia deje de ser una terapia alternativa y se considere como una terapia convencional, que se pueda registrar en nuestra norma oficial mexicana como un modelo de intervención específico en beneficio para las personas con o sin diversidad funcional. Pues bien, vamos iniciando con la charla acerca de lo que es la equinoterapia. La siguiente, por favor. Es importante mencionar que existe una Federación Internacional de Atención a Personas con Discapacidad. Esta terapia está sustentada, tiene un argumento científico y legal en otros países, y pues desde 1974 la Asociación o la Federación Internacional de Monta para Personas con Discapacidad, lo que era la FERDI o IGETI por sus siglas en inglés, pues bueno, refuerzan, reconocen y avalan a los profesionales que impartimos este tipo de intervenciones alrededor del mundo. Siguiente. ¿Quiénes se consideran algunos de los pioneros en equinoterapia? Algunos pensaremos que es algo muy reciente, pero no. Específicamente en los años 50, pero muy particular entre los 60 y los 70, se pudo identificar el logro y la atención de las personas con discapacidad por medio de la intervención asistida con caballos. Se va creando un hospital ortopédico. Pues habría que mencionar que es el primer hospital ortopédico en Europa, y en este hospital de alguna manera se inicia a impartir o rehabilitar por medio de equinoterapia. Se obtienen beneficios muy favorables, y es importante reconocer que anteriormente la equinoterapia estaba solamente destinada, o de alguna manera los usuarios con alguna alteración neuromotora eran los pacientes que requerían o que más se llevaban a este tipo de intervención. Con el paso de los años de las intervenciones y de la atención con equinoterapia, se identifica que la parte psicológica, pedagógica e incluso psiquiátrica se puede ver favorecida por medio de esta intervención, siempre y cuando identifiquemos las necesidades específicas de nuestro usuario. La siguiente. Surge después de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, y se empieza a trabajar con personas que presentaban parálisis cerebral. Entonces, desde ahí parte de la historia y los documentos científicos que respaldan este tipo de intervención se abocan mucho a la parte fisioterapéutica. En nuestro Centro Municipal de Equinoterapia y Rehabilitación Integral trabajamos un modelo de intervención global. Trabajamos con personas con y sin diversidad funcional y otro tipo de discapacidades y trastornos, no solamente la motora. El doctor Reichenbach, bueno, se considera uno de los principales pioneros en la intervención asistida con caballos, puesto que él comienza a sentar las bases de investigación científica para dar el sustento y el aporte de la terapia. La siguiente. Es así como en Alemania se funda la primera asociación de equinoterapia o de atención asistida con caballos. En 1976 también se institucionaliza el Cunatorium, que es un instituto de formación internacional para personas que estén interesadas en trabajar con caballos y discapacidad. Este Cunatorium en la actualidad, pues bueno, todavía funciona, y se va generando una base científica en lo que es la Federación Internacional de Monta para Personas con Discapacidad, y cada 3 años se comienza o se está llevando a cabo programas y propuestas de intervención, como es en 1972 surge en Francia esta primera conferencia. Partiendo de ese interés, 2 años después, en el 74, se genera ya el primer Congreso Internacional. El segundo se genera en Basel, Suiza, en el 76, pero es aquí en 1976 cuando se sugiere que se pueda llevar un lapso de tiempo de 3 años para que se puedan realizar presentaciones, investigación y demás, y la puedan compartir alrededor del mundo. Se van sumando más países, se van confederando a esta federación internacional. El tercer Congreso Internacional es en el 79, el siguiente en Alemania en 1982,
Siguiente, por favor. Luego seguimos en Toronto, Canadá en el 88, Alemania en el 91. Cada 3 años en cada uno de estos congresos, pues bueno, se van realizando aportes específicamente en el área psicológica, fisioterapéutica, en el área también etológica, y en la parte pedagógica era menor la aportación. Con el paso de los años y de los congresos se le va dando mayor reconocimiento a la parte pedagógica. Entonces tenemos aquí algunos de los países en donde se fue llevando los congresos, han venido de manera consecutiva. La siguiente. En Budapest, Hungría. Aquí es importante mencionar que a partir de 2003 México ya participa en estos congresos internacionales. En 2003 la Asociación Mexicana de Equitación Terapéutica, con sede en Querétaro, presentaron una investigación acerca de trastornos neuromotores y síndrome de Down en el Congreso de Budapest, Hungría. En Brasil en 2006 también participa México. En Alemania sigue participando México. Hasta este momento solamente era la Asociación Mexicana de Equitación Terapéutica. En Atenas, Grecia, tuvimos la oportunidad ya de participar. Puebla, nuestro estado, pudimos participar con la intervención asistida con caballos en el ámbito de chicos víctimas de maltrato y abuso sexual. En Taipei, Taiwán, también pudimos participar en 2015. Esta ocasión de 2018 no asistimos, pero nos tendremos que preparar para el 2021 en Corea del Sur. Es el próximo Congreso Internacional. Pues bueno, después de este preámbulo, ¿por qué utilizar al caballo? ¿Por qué el caballo? ¿Cuáles son los beneficios, las herramientas y demás? Es importante mencionar que la terapia es, como lo menciono, la terapia que utiliza el caballo como un coterapeuta, no es un instrumento o un elemento, es un coterapeuta, puesto que es un ser vivo que cuenta con características específicas y de alta funcionalidad. Aquí es muy importante que podamos identificar cuáles son las características del caballo y cuáles son sus atributos como especie animal, ¿sí? Se divide en 3 áreas. Aquí en Latinoamérica, o propiamente en México, se divide en hipoterapia pasiva y activa, monta terapéutica y equitación como deporte para personas con discapacidad. Estas 3 divisiones corresponderán específicamente a cada una de las áreas o los tipos de discapacidad que vayamos a trabajar. La siguiente, por favor. La equinoterapia abarca la interacción de 4 ámbitos profesionales específicos, lo que es la medicina, la psicología, la pedagogía y el deporte. Entonces, nuestros terapeutas deben tener una formación profesional integral que permita utilizar de estas áreas de formación elementos específicos para dar respuesta a la necesidad de nuestros usuarios. La siguiente. Por ejemplo, el área médica desempeña un papel dominante en la hipoterapia, ya que al montar al caballo se utiliza de manera de fisioterapia. La hipoterapia está más dirigida en nuestros usuarios que presentan trastornos neuromotores específicos o más severos. La siguiente. En la hipoterapia también es importante alinear constantemente el tronco. Esto se puede trabajar en monta gemela o bed rating, donde nuestro terapeuta va montando de manera conjunta con el usuario para poder favorecer algunos patrones específicos de movimiento. La siguiente. En la monta terapéutica, aquí se va a trabajar ya con usuarios que presentan mayor control y dominio de su cuerpo, independientemente del tipo y grado de discapacidad, y nos permitirá, por medio de la utilización de algunas figuras dentro de la pista, ocupar la mecánica de flexión, el ritmo y trabajo del caballo para favorecer procesos específicos de nuestro usuario. Así conseguiremos corregir asimetrías, favorecer el equilibrio horizontal, mejorar la coordinación psicomotriz y favorecer el desarrollo del sentido del espacio, la atención y la concentración. Siguiente. ¿Por qué la equinoterapia? Bueno, la equinoterapia o el caballo propiamente nos otorga 3 aspectos o 3 atributos específicos, que es la transmisión del calor corporal, que asciende a 38 grados centígrados, los impulsos rítmicos y el patrón fisiológico de marcha. Es importante que aquí podamos identificar hay muchos caballos o ejemplares equinos que pueden
tener estos tres aspectos. Sin embargo, no cuentan con características específicas para poder ser caballos de terapia. Entonces, los caballos de terapia deben de contar con estos tres atributos naturales, sumados a características específicas que los hagan caballos de terapia y a un entrenamiento muy específico. Todos nuestros caballos de este centro cuentan con sus características, con los atributos y con un entrenamiento específico que, bueno, nos puede brindar una mayor atención a nuestros usuarios. La siguiente. Y vamos evitando riesgos. En la equinoterapia es importante favorecer aspectos del desarrollo, estos efectos que son neuromotores, sensomotores, psicomotores, sociomotores y funcionales. Estos efectos, pues bueno, de manera conjunta nos permitirán un desarrollo integral para nuestro usuario. En este primero tenemos que los efectos neuromotores, la base es regular el tono muscular y la automatización del patrón de locomoción. Siguiente. Los efectos sensomotores permiten el desarrollo de la percepción táctil y el desarrollo de la imagen corporal, por citar algunos o los principales. Los siguientes efectos psicomotores desarrollan el equilibrio horizontal y vertical y la construcción de la simetría corporal. Siguiente. Los efectos sociomotores nos van a permitir desarrollar la responsabilidad y la confrontación de temores. Los funcionales, de manera muy general, favorecen el sistema circulatorio y el sistema respiratorio. Es muy importante que estos elementos los sepamos utilizar como terapeutas una vez que conocemos a pleno la necesidad de nuestro usuario, los beneficios o los aportes que nos da nuestro caballo y el que podamos elaborar una propuesta de intervención que sí satisfaga las necesidades de nuestro usuario. La siguiente. Como toda terapia, pues bueno, tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones. No todos los usuarios son candidatos a este tipo de intervención. Tenemos que está indicado para parálisis cerebral, discapacidad intelectual, esclerosis múltiple, síndrome de Down, enfermedad de Parkinson, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención y algunos otros trastornos muy específicos. En donde está contraindicado, el siguiente, es para distrofia muscular, osteoporosis, displasia de cadera y luxación de cadera. Todos nuestros usuarios que solicitan del servicio pasan por un proceso de evaluación o de valoración de medicina en rehabilitación, quienes nos indican si son aptos o no para la monta. Entonces, es una práctica responsable que debe de obedecer a diversos aspectos muy necesarios. Y bueno, con esto me despido. Muchas gracias. Si tuvieran dudas o preguntas, con todo gusto les dejo mi correo. No, con todo gusto les puedo responder. Si hay algo que quisieran preguntar, comentar, les podemos hacer llegar el micrófono. Muy buena pregunta. La equinoterapia está dirigida a niños, jóvenes y adultos con y sin discapacidad. Podemos iniciar un trabajo bajo una evaluación de medicina en rehabilitación con usuarios desde 1 año o 12 meses de nacido hasta adultos mayores, siempre y cuando su condición física, ósea y articular así lo permita, bajo una valoración de medicina en rehabilitación. Sí está dirigida para todas las edades, siempre y cuando haya una valoración específica. ¿Sí? ¿Alguien más? Pues bien, en lo que a mí corresponde, muchas gracias por su atención y pasamos a la siguiente parte. Agradecemos la conferencia del maestro Francisco Cepeda Astorga. Invitamos a la directora de atención a personas con discapacidad del Sistema Municipal DIF, Norma Angélica Garibay Juárez, que nos dirija unas palabras. Bueno, pues buenos días a todos. Después de esta práctica conferencia que nos dio el maestro Francisco Astorga Cepeda, no me queda más que agradecer a todos ustedes su presencia, a nuestra presidenta, a los regidores y a todas las autoridades que nos acompañan, y podemos degustar un rico coffee break
otorgó la presidenta para que ustedes puedan convivir un rato con nosotros. Muchas gracias por su asistencia. Agradecemos a todos ustedes su presencia.